Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su canal Turbo Excel, esta vez con un nuevo video que se va a titular Fórmulas y funciones básicas en Excel. Vamos a empezar diciendo ¿qué es una fórmula en Excel? Por definición, una fórmula es una expresión que realiza cálculos sobre los datos en una hoja de cálculo. Una suma, una resta, una multiplicación, esas son fórmulas. ¿Cómo se inicia una fórmula en Excel? Siempre en Excel se inicia una fórmula con el signo igual. Ahí le estamos indicando a Excel que le vamos a escribir una fórmula. ¿Qué son funciones en Excel? Por definición, las funciones son fórmulas predefinidas por Excel que realizan cálculos específicos. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a empezar explicando las formas de hacer una suma. La primera forma es utilizando el signo más. Como decíamos desde el inicio, todas las fórmulas se empiezan con el signo igual. Entonces vamos a tomar el primer número, lo seleccionamos, decimos más el segundo, más el tercero, más el cuarto y damos Enter y tenemos nuestra suma. Esa es la forma más elemental de hacer una suma. Ahora vamos a usar las funciones. En este caso, la función suma. Escribimos igual la palabra suma, que es nuestra función para sumar, seleccionamos el rango que queremos sumar, cerramos paréntesis, damos Enter y tenemos nuestra suma. Es la segunda manera de sumar. La tercera manera de sumar en Excel, que es la más sencilla, nos paramos en el lugar donde queremos que quede el resultado, vamos aquí a la cinta de opciones y vemos que aquí tenemos el signo de sumatoria. Damos clic ahí y damos Enter y tenemos nuestro resultado. Es importante aclarar que en esta cinta de opciones, si damos clic aquí, no solo tenemos suma, sino que tenemos promedio, contar números, algunas funciones más. Formas de hacer una resta. La primera forma es restando las celdas independientes utilizando el signo menos. Veamos. Vamos a escribir el signo igual, seleccionamos la primera celda, ponemos el signo menos y restamos la segunda celda y tenemos nuestro resultado que es 35, la forma más básica. La segunda forma es usando la función suma. Para usar la función suma tenemos que tener claro que el número que vamos a restar ya tiene que tener el signo menos para poder que nos dé el resultado correcto. Entonces vamos a escribir la función suma, como les expliqué en el inicio, seleccionamos el rango, cerramos y tenemos nuestro resultado. La tercera forma es como también expliqué anteriormente, con la función autosuma, tenemos nuestro resultado. La cuarta forma que es importante es cómo restar fechas. Vamos aquí en el ejemplo a restar el 15 de noviembre menos el 1 de noviembre y vamos a ver que nos da 14. Ese 14 significa que tenemos 14 días de diferencia entre el 15 de noviembre y el 1 de noviembre. Formas de hacer una multiplicación. Básicamente tenemos dos formas. La primera que es multiplicando las celdas independientes usando el signo por, que para Excel es el asterisco. Vamos a ver el ejemplo. Nos paramos donde queremos el resultado, escribimos igual, vamos a la primera celda, ponemos el asterisco por la segunda, por la tercera, por la cuarta, damos Enter y esa es la multiplicación de todas esas celdas que tenemos ahí. La segunda forma es usando la función producto. Igual, escribimos producto, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de celdas que queremos multiplicar, cerramos, damos Enter y tenemos el mismo resultado. La función producto multiplica todas esas celdas que estamos seleccionando. Formas de hacer una división. La principal forma de hacer una división en Excel es utilizando el signo dividido que está representado por el slash en Excel. Vamos a ver el ejemplo. Escribimos el igual, escogemos el numerador, ponemos el signo de división, escogemos el denominador
damos Enter y tenemos nuestro resultado. La segunda forma de hacerlo es mediante la función cociente. Aquí hay que tener muy presente que esta función da como resultado solo la parte entera de un número. Esto es ideal para conocer el número de grupos completos que se pueden formar con cierta cantidad de elementos. Por ejemplo, si tengo 60 camisas y quiero hacer paquetes de 25 camisas, ¿cuántos paquetes completos puedo tener? Mediante la función cociente lo podemos saber. Vamos a escribir el numerador, punto y coma, luego el denominador, cerramos y tenemos dos paquetes completos. Muy importante también conocer que cuando hacemos funciones y nos pide argumentos, entre los argumentos nos pide poner un punto y coma o una coma. Esto depende mucho de la configuración regional del computador en el que estemos trabajando. A veces puede ser coma, a veces puede ser punto y coma. La única manera de saber esto es probando en el computador en el que estamos trabajando cuál de las dos funciona. Probamos y con la que funcione, con esa nos quedamos para seguir trabajando en adelante todas las funciones. Algo muy importante a tener en cuenta en la división es que en matemáticas es un error dividir por cero. Así, cuando yo intento dividir 60 entre cero, me va a aparecer este error. Es muy importante tenerlo presente si en algún momento se nos presenta saber de dónde proviene este error. Formas de contar en Excel. Tenemos tres formas de contar en Excel según lo que queremos contar. La primera forma es usando la función contar. Esta función cuenta el número de celdas que contienen números dentro de un rango. Solo números. Entonces vamos a escribir aquí igual la palabra contar. Seleccionamos el rango de lo que queremos contar y nos muestra que tenemos aquí 7 elementos. En este caso, todos son números. Para eso sirve la función contar. Viene la segunda forma, que es con la función contar a. Esta función cuenta el número de celdas que no están vacías dentro de un rango. Incluye números, texto, fechas, etc. Vamos a contar, por ejemplo, cuántas fechas tenemos aquí. Escribimos la función contar a, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango y cerramos el paréntesis y vemos que tenemos 7 fechas. Pero si yo cuento en la de enseguida, vamos a ver que nos aparece solamente 5 celdas. ¿Por qué? Porque esta está vacía y esta está vacía. Entonces la función contar a cuenta todas las celdas que no están vacías. A diferencia de la última función que es contar blanco. Cuando yo escribo contar punto blanco y selecciono el rango de lo que quiero contar, esta función me da el número de 2. ¿Por qué? Porque tengo solamente dos celdas que están en blanco. Formas de hacer un promedio. La primera es usando una combinación de la función suma y la función contar. De esta manera. En esta celda vamos a hacer la suma de estos números que tenemos aquí, de la forma en como ya lo hemos explicado. Tenemos un valor de 202. El siguiente paso es utilizar la función contar. Seleccionamos el rango solo hasta los números que queremos contar. Damos Enter. Tenemos 7 números. La función promedio sería la división entre la suma y el número de valores que tenemos ahí. Nos da entonces 28.9 sería el promedio de estos valores. Ahora viene la segunda forma, que es la más fácil, es utilizando directamente la función promedio. Seleccionamos el rango que queremos, cerramos y tenemos nuestro promedio igual que el de aquí. Formas de sacar el máximo y el mínimo a una serie de datos. Si nosotros queremos saber de esta serie de datos que tenemos aquí, cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo,
es muy fácil porque los tenemos todos juntos. Pero si tenemos una lista de 1000 datos, las cosas se empiezan a complicar y ahí tenemos que empezar a usar funciones. En este caso vamos a explicar la función máximo. La función máximo se escribe con la palabra max. Esa es la función máxima. De una vez lo explico. Si nosotros vemos que cuando escribimos aparecen algunas palabras más aquí debajo que son otras funciones relacionadas con esa misma función, pero que son un poco más complejas, que las explicaremos en videos posteriores en niveles más avanzados. En este caso, entonces, escribimos la palabra max, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango que queremos, donde queremos hallar el máximo, damos enter y nos da 60. Y vemos que efectivamente el número máximo de este listado es 60. Lo mismo hacemos con el mínimo, escribimos igual la palabra min, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango, cerramos y nos da el número 6, que efectivamente de estos números el valor mínimo es el número 6. Como adelanto, hay otras formas de usar las funciones y es cuando nosotros estamos trabajando en formato de tabla, que eso lo explicaremos en niveles más adelantados. Es que aquí ya no tenemos una simple lista, sino que Excel sabe que esto es una tabla. Al yo darle ese formato, cuando yo vengo aquí al final de la tabla, vemos que me aparece este indicador. Si yo doy clic ahí, ya tengo todas las funciones posibles que puedo utilizar. Ahorita está seleccionada la función suma, pero yo puedo seleccionar la función promedio, el recuento, el máximo, el mínimo y así algunas funciones más. Estas posibilidades es una de tantas que nos da tener nuestros datos ya organizados en formato de tabla, lo cual, repito, lo veremos en niveles posteriores de este curso.